La religión es el opio del pueblo, una frase que se le atribuye a Marx, pero que significa simplemente que desde que haya una religión es más fácil manipular las masas, las conciencias y perpetuar los imperios. Las religiones dominantes han sido muy inteligentes en diferentes momentos de la historia, porque han logrado meterse de lleno en el imaginario de las personas y sacarle rédito al miedo, a la muerte, y esa es la magia de las religiones principales, que tiene que ver con mantener al pueblo bastante entretenido y sobre todo darle al pueblo la conciencia de que están siendo protegidos. Acá quiero que analicemos algo muy importante de cuál fue el elemento que cohesionó a estas antiguas tribus eslavas y qué papel juega ahí no solamente la religión, sino otros elementos culturales. Voy a leerles un párrafo en el que podemos encontrar un poco las raíces del imperio ruso. Dice: la más antigua formación política de las tribus eslavas del este fue la Rus de Kiev o Principado de Kiev, formado entre los siglos 9 y 10. El origen de los primeros príncipes de Kiev es oscuro y nos ha llegado a través de leyendas más tardías. Se habla de un personaje llamado Rюrik que habría comandado la llegada del pueblo escandinavo de los varegos hasta las ciudades de Novgorod y Kiev. Rюrik sería el epónimo de la dinastía Rurikovich, que controlaría la Rus de Kiev y acabaría dando origen a los primeros zares de Rusia. Si la figura de este Rюrik vikingo está rodeada de leyenda, la primera evidencia documental sobre un gobernante de Kiev data del año 940 y se refiere a uno de sus vástagos, al que conocemos como Igor. Desde este origen semilegendario, la historia medieval de Rusia se desarrolla en torno a varios ejes que determinan profundamente su identidad. Por un lado, está la relación de Rusia con el Imperio Bizantino, que se remonta al siglo X y que se prolonga a través de diversos episodios que incluyen alianzas matrimoniales entre las familias reales. Esta relación adquirió en la historia de Rusia dos dimensiones fundamentales: una de tipo religioso, la conversión al cristianismo de los príncipes rusos, que se remonta a 988-989, fecha del bautismo del príncipe Vladimir I el Grande, 980-1015, y su inclusión en la comunidad de estados cristianos dependientes de Bizancio. El cristianismo ortodoxo pasó desde entonces a convertirse en el aspecto más reconocible de la identidad rusa. De hecho, y hasta la época de Pedro I, la religión presentó el elemento cultural dominante en Rusia. La otra dimensión de la relación con Bizancio, profundamente ligada a la religiosa, fue la política. A lo largo de la Edad Media se fue desarrollando una concepción providencial de la propia historia, la idea de que Rusia era un instrumento de los planes de Dios y de que su emergencia era obra divina. Esta concepción se reflejó en la idea de Moscú como tercera Roma, heredera del Imperio Romano a través de Constantinopla, y tras la caída de esta en manos de los otomanos,
y cristalizó en el siglo XV con la forja de la ideología imperial rusa. Es muy interesante ver cómo la religión ha sido el asunto articulador de diferentes imperios. Lo vimos con los egipcios, con los mesopotámicos, con los griegos, con los romanos, y ahora lo estamos viendo con los rusos, con los bizantinos. Esa cristianización de Rusia ayuda no solamente a consolidar una iglesia, sino a consolidar una identidad cultural, y esto también nos lleva a pensar lo que está pasando en este momento en el mundo. Acá nos quieren vender a Putin como un socialista ateo, cuando en el fondo Putin es un conservador ultra cristiano ortodoxo, homofóbico, nacionalista. Putin tiene elementos de lo que podemos llamar la extrema derecha, porque recordemos que la derecha es clero, monarquía y aristocracia, y eso es lo que representa Putin. Pero estos medios que están a favor de Estados Unidos y de la OTAN nos quieren vender a Putin como un ateo, como un socialista, como un continuador de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y vemos que Putin nada que ver con eso. O sea, Putin representa todo lo contrario de lo que antes defendía el socialismo soviético, y por eso es bastante risible lo que estamos viendo en este momento en el mundo, y ese concepto de la tercera Roma lo demuestra, que Putin representa perfectamente los ideales de la tercera Roma, que es un tema que merece más análisis, más profundización, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar cómo se establece esa tercera Roma, en donde vemos la primera Roma como el imperio que ya estudiamos en Occidente, la segunda Roma como el imperio oriental bizantino, y la Rusia zarista desde Iván el Terrible como la tercera Roma, y eso va a ser un objeto de reflexión de muchas clases, porque a partir de ahí podemos entender las raíces más genuinas de este conflicto entre pueblos hermanos, pero con grandes diferencias religiosas, culturales, idiomáticas e ideológicas.